He conocido muchos dioses, el que los niega es tan ciego como el que confía demasiado en ellos. No busco nada más allá de la muerte. Puede ser la oscuridad a la que se refieren los escépticos nemedianos, o el reino de hielo y nubes de Crom, o las llanuras nevadas y los salones abovedados del Valhalla de los Norheimer. No lo sé, ni me importa. Déjame vivir profundamente mientras vivo. Déjame conocer los ricos jugos de la carne roja y el vino punzante en mi paladar, el abrazo caliente de los brazos blancos, la loca exultación de la batalla cuando las cuchillas azules arden carmesí, y estaré contento. Deja que los maestros y filósofos reflexionen sobre cuestiones de realidad e ilusión. Solo sé esto: si la vida es una ilusión, entonces no soy más que una ilusión, y siendo así, la ilusión es real para mí. Vivo, ardo con la vida, amo, mato y estoy contento. Estas son las palabras que Robert E. Howard escribió en su historia, La Reina de la Costa Negra, y las que a día de hoy son las más fieles a su filosofía. La vida no tiene sentido si no hay aventuras que vivir, deseos que saciar o misterios por descubrir. Sin la emoción a lo desconocido, la vida no merece la pena ser vivida. Creador de Bran McMorn, Solomon Kane, Conan y muchos otros héroes de la fantasía, la figura de este escritor tejano se ha convertido en un debate. Para algunos fue un hombre que trajo un poco de viento fresco a un género obsoleto y demasiado idealista para la crueldad del mundo en el que vivía. Para otros, fue un inepto que solo sabía escribir el mismo tipo de historias, plagadas de los tropos y problemas que han marcado muchos de los estereotipos que le han costado el género abandonar. Todos tienen algo que opinar de él, pero ¿alguna vez os habéis preguntado quién fue realmente Robert E. Howard? Robert Irving Howard nació en Pister, Texas, el 22 de enero de 1906, hijo de Isaac Mordecai Howard, un médico errante empeñado en hacerse rico con rapidez, y Hester Jane Irving Howard, miembro de la alta sociedad que había contraído tuberculosis años atrás. Robert no tuvo una infancia idílica. Los viajes constantes y la falta de dinero afectaron a la relación de sus padres, que discutían constantemente delante del pequeño. Su madre creía que Isaac estaba por debajo de ella y que su matrimonio era una ofensa, por lo que se encargó personalmente de criar a su hijo y evitó que su padre tuviese nada que ver en ello. Junto a esto, Robert creció enclenque y algo debilucho, lo cual le convirtió en la principal víctima de los matones locales. Tampoco fue capaz de encajar en el colegio. Odiaba la autoridad y la imposición de normas por alguien ajeno a él, y poco a poco se fue aislando del mundo y encontró cierto descanso en la literatura. Estas experiencias le marcaron de por vida al igual que a su obra, y le enseñaron la importancia de la autodeterminación y la fuerza física. Finalmente, la familia se instaló en Cross Plains en 1919 debido al boom del petróleo que le enseñó a Howard la crueldad y la avaricia del mundo, pero también la decadencia que trae consigo la civilización. Según las palabras del autor, diré una cosa sobre el boom del petróleo: le enseñará a un niño que la vida es algo pútrido tan pronto como cualquiera. Aquellos años estuvieron marcados por el crimen y la violencia de los buscadores de fortuna y obligaron a Howard a endurecerse, el cual comenzó un régimen de ejercicio que dejó atrás al escuálido adolescente que fue, para convertirlo en una figura más similar a la de los héroes de los que escribiría. Inscrito en un curso de taquigrafía por orden de su padre, Howard tuvo diversos trabajos a lo largo de su vida que detestaba y que combinaba con sus deseos de convertirse en un escritor profesional, pero su primera publicación no llegó hasta 1924, cuando publicó la obra Lanza y Colmillo, en la revista que se convertiría en su principal benefactora, Weird Tales. Al final, el escritor de Cross Plains podía empezar a llamarse así y abandonó su carrera universitaria para apostar por la escritura. Weird Tales pagaba por cada relato publicado, lo cual, unido a los costes médicos de su madre, le obligaban a pasar largas horas escribiendo, combinadas con trabajos mediocres, de los que dimitía o era despedido. Howard continuó escribiendo diferentes historias de boxeo, aventuras y misterio, pero su éxito no llegaría hasta 1927 con la llegada de Kull, un bárbaro que había obtenido la corona del trono de Valusia gracias a su fuerza y a la decadencia de la civilización, y en la que se podían observar cierta relación con la vida de Howard en sus sentimientos de aprisionamiento y melancolía. Tras Kull, en 1928, Robert Irving Howard publicaría Sombras Rojas, de Solomon Kane, un puritano inglés que se enfrentaba al mal repartiendo justicia, o lo que para él era la justicia, y que sería la primera obra del género de espada
y brujería. Solomon Kane era un hombre estoico, taciturno, incapaz de obviar el mal y preparado para saltar al combate en cuanto fuese necesario. Un veterano de guerra, un puritano llevado por su propia visión del mundo, un hombre que tenía las riendas de su destino y que se sacrificaba por los más débiles. Es difícil no ver la relación que había entre el espadachín de Devonshire y el escritor de Crossplanes. Muchos autores suelen plasmar parte de su ideología o personalidad. Robert Howard lo hacía constantemente. Es muy probable que en este hombre oscuro se viese a sí mismo, una persona que lucha por lo que cree y que se sacrifica cuidando de su madre y de una casa cada vez más pobre por sus cuidados. Era una forma de escapar del mundo. Era una forma de decir que él estaba ahí y que nunca se rendiría. Bob Dos Pistolas, como le conocían sus amigos y confidentes, se estaba haciendo un nombre en la comunidad y había llamado la atención de otros autores como Clark Ashton Smith o Howard Phillips Lovecraft, con el que mantuvo innumerables cartas y que le ayudó a perfeccionar su estilo. Pronto formó parte del conocido como Círculo de Lovecraft y creó historias de terror existencialistas e incorporó esos temas a su propia obra, entre las que destacan La Piedra Negra. Pero no solo creció su fama, la enfermedad de su madre empeoraba cada vez más y se fue endeudando lentamente como una pitón que rodea el cuello de su presa para ahogarla. Howard estaba perdido, dudaba de su propia habilidad para la escritura y parecía que no hubiese nada que hacer. Durante uno de sus viajes por el sur de Texas, Howard imaginó la tierra de Cimmeria, una zona yerma donde la nieve es constante y donde solo hay cabida para la tristeza y la desesperanza. Tras eso, paró junto al río Grande, se tomó una copa de vino y, tras mirar por la ventanilla, pudo ver, acercándose desde el desierto tejano, una figura gigantesca, morena, con una larga melena y una espada en la mano. Howard había creado a Conan. Why don't you tell me about your character, Conan? Conan? Conan is the damnedest bastard there ever was. He's got a long black mane of hair, crystal blue eyes. He's a fighter, born on the battlefield. To him, combat's a way of life. It's all he's ever known, all he ever wants to know. He's no soldier who was taught to fight. To him, fight is an instinct. It's a part of him. Like his legs, his arms, his chest, his bull neck. Believe me, he don't take it from nobody. He'll fight man, beast, devil, or God. And when those women feel those tree trunk firm arms around their waist, they melt like butter on a hot skillet. Todos conocemos a Conan, directa o indirectamente. Ha habido relatos, cómics, películas, videojuegos. El bárbaro se ha extendido por todo el mundo y se ha convertido en un símbolo de poder, de rebeldía contra la corrupción de la civilización, de deseo de abandonar todo el mal que nos rodea y de vivir una vida plena y llena de aventuras, con una espada en la mano y un caballo rápido entre las piernas. Conan era algo totalmente diferente a lo que se había hecho hasta el momento. Howard había convertido la lucha en algo brutal y ardiente, donde las palabras eran pocas pero el espíritu bravo, y no es de extrañar que se haya convertido por ello en una de las mayores fuentes de inspiración para el resto de la fantasía actual, junto a otras figuras como J.R. Tolkien. También fue una mina de oro para Robert, ese salto que necesitaba para convertirse en un auténtico escritor. Desde su salida en 1932, la revista Weird Tales compraba la mayoría de relatos del Cimmeria. La gente empezaba a reconocerle por su obra. Todos podían señalarle y decir sin vergüenza alguna que ese era Robert Irving Howard, el creador de Conan. Desde 1932 hasta 1936, Robert escribiría 24 relatos más muchos otros que jamás vieron la luz y, durante su viaje literario, conoció a una mujer atraída por su escritura que lentamente se convirtió en algo más. Bob, I'd like you to meet Novelyn Price. Novelyn, this is Bob Howard, also known as Robert E. Howard.
Bob's the greatest pulp writer in the whole world. Novaline Price, una profesora de instituto deseosa de convertirse en escritora, conoció a Hogwarts gracias a unos amigos. Ella buscaba un instructor, una persona que la ayudara a mejorar su arte, pero poco a poco fue naciendo entre ellos una relación. Pese a los problemas de la pareja, como la simpleza de Hogwarts en contraste con la sofisticación de Novaline, o algunas ideas que la profesora no compartía con su compañero, ambos intentaron crear algo juntos. Por desgracia, Hogwarts no quería formar una relación seria. Tenía miedo al compromiso y a la falta de libertad, al igual que a la incapacidad de dedicarle tiempo a la muchacha, debido a los cuidados constantes que necesitaba su madre, y lo que pudo ser un matrimonio se convirtió en citas esporádicas que jamás llegaron a nada. Poco a poco la llama del cariño se fue apagando entre ellos, hasta una noche en la que Hogwarts, ebrio, fue a casa de Novaline a pedirle que saliese con ella, a pedirle que le amase, pero Novaline dijo que ella no era capaz de amarle como una vez lo hizo. Hogwarts se sentía destrozado. Se acababa de derrumbar la torre de oro en la que se había sentido subido durante tanto tiempo, y con ello también se fue derrumbando su mundo. Las deudas no paraban de llegar. Weird Tales había dejado más de $600 en relatos sin pagar, y la condición de su madre iba empeorando, mientras Isaac se veía incapaz de ayudar a su propia mujer debido a la necesidad de su hijo por ocuparse de ello solo. Al final no pudo más y, cuando su madre cayó en un coma irreversible, Hogwarts fue a su coche la noche del 11 de junio de 1936. Abrió la guantera de su coche, cogió el revólver que guardaba dentro de esta y se quitó la vida. Hogwarts no murió de aquel disparo en la cabeza, o al menos no instantáneamente. Su padre y unos vecinos llevaron al inconsciente y terminal Hogwarts a su cama, donde tardó 8 horas en morir mientras sentía dolorosamente cómo la vida se le escapaba con cada exhalación. Su círculo de amigos escribió cartas a la familia y publicaron ensayos a favor del tejano, entre los que destacan el trabajo de H.P. Lovecraft en Requiem por Robert E. Howard. Fue enterrado en la ciudad que tanto amó, y su padre cedió toda su obra a la biblioteca local, la cual hizo un trabajo pésimo de conservación y le llevó a buscar otro modo de mantener el legado de su hijo, y lo encontró en L. Sprague de Camp y Lynn Carter. Amigos del escritor, ambos cogieron su obra y la mantuvieron bien guardada, utilizándola como inspiración para continuar la saga del Cimerio y para acabar el trabajo que Robert no pudo. Y con ello no solo vinieron obras de Hogwarts, también le sucedieron miles de historias que se inspiraron en su obra y que plasmaron la idea del hombre libre que lucha contra la corrupción. La barbarie había vuelto al mundo y poco a poco iba conquistando los corazones de sus lectores. Hogwarts había conseguido lo que pocos autores pueden. Se había convertido en una leyenda y la gente le recordaría por ello. Yo no soy quien para hablar de él. No lo conocí en vida, ni tampoco lo he estudiado con tanto esmero como los académicos que podrían hacer un trabajo mucho mejor que el mío. Pero cuando pienso en él, no pienso en una escritura o en una ideología extrañas. Cuando pienso en Robert Irving Howard, pienso en alguien que sufrió por culpa del mundo que le rodeaba y que solo encontró dificultades en un camino tan prometedor como el suyo, incluso si era él mismo el que las ponía. Robert, siento mucho lo que tuviste que sufrir y te doy gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias por enseñarnos que no es la espada lo más fuerte, sino el brazo que la empuña. Gracias por enseñarnos que lo importante es levantarse después de haber recibido un golpe. Gracias por mostrarnos que siempre hay una forma de salir de cualquier problema. Y gracias por haberme hecho quien soy ahora. Ojalá estés ahora en un sitio mejor que las tierras cubiertas de niebla de Crom y que hayas encontrado la paz que tanto deseaste en vida. Hasta luego, escritor de Cross Plains.